Damos la bienvenida a esta segunda sesión asincrónica y vamos a retomar la materia que estábamos viendo, donde mencionábamos los conceptos introductorios de ISO 9001, 2015 de Sistema de Gestión de la Calidad. Mencionamos qué es un sistema de gestión, establecimos que es un sistema para establecer políticas y objetivos. Para poder lograr dichos objetivos debemos tener obviamente actividades que debemos realizarlas de manera sistémica, organizada y asignando plazos y responsabilidades. Los sistemas de gestión se pueden establecer en distintos ámbitos, ya sea en gestión de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, inocuidad alimentaria, eficiencia energética, entre otros. Cuando tenemos nosotros más de 2 sistemas de gestión, hablamos de un sistema integrado de gestión. ¿Qué entendemos por gestionar? Gestionar es usar en forma eficiente recursos y medios para poder establecer resultados que han sido planificados previamente. Dentro de la teoría sistémica, nosotros sabemos que existen muchos elementos que pueden pertenecer a un sistema y que componen, obviamente, la funcionalidad de este. En este caso, nosotros vamos a entender que el uso de elementos para un sistema, de manera coordinada y eficiente, va a permitir el logro de objetivos de la organización. Y tenemos como diferencia un paralelo entre la ISO 9001-2008 y la ISO 9001-2015, donde nosotros vamos a ir viendo de manera muy clara cuáles son las diferencias entre ambas normas. Entendemos que, por ejemplo, la 9001-2008 y la versión 9001-2015, las dos contienen un objeto y campo de aplicación, las dos tienen un desarrollo estructural que vamos a detallar ahora. En el segundo punto de los 2008 tenemos las normas para consulta y en la versión 2015 tenemos las referencias normativas. En el tercer punto de la 9001-2008 tenemos términos y definiciones que se mantienen igual para la 2015. En el cuarto punto de la versión 2008 tenemos el sistema de gestión de calidad con sus requisitos generales y en el punto 4 de la 2015 tenemos el contexto de la organización, que es un elemento nuevo que vamos a ir explicando. En el punto 5 de la 2008 tenemos responsabilidad de la dirección y en el punto 5 de la versión 2015 eso se llama liderazgo, que también es un punto requisito nuevo que se agregó en esta versión. El punto 6 de la versión 2008 tiene la gestión de recursos y ese punto en la versión 2015 se denomina planificación. El punto 7 tenemos realización de producto en la versión 2008 y el punto 7 de la versión 2015 tenemos soporte. En la versión 2008, el punto 8, tenemos medición, análisis y mejora, y la versión 2015 tiene el punto 8 de operación, que es un gran capítulo con muchos elementos asociados a control operacional, por ejemplo. También se agrega la evaluación del desempeño y el punto específico de mejora continua. Por lo tanto, la estructura que presenta la versión 2015 de ISO 9001 nos denomina un elemento denominado mejora continua dentro de un estándar de alto nivel. ¿Bien? Eso es la estructura nueva que posee esta norma. Y partamos de los conceptos básicos, reforzando lo que hemos conversado, en relación a qué es la calidad, y nosotros lo vamos a entender como un conjunto de características inherentes que satisfacen requisitos, establecido a través de un nivel. Por lo tanto, la calidad siempre se asocia a un nivel de cumplimiento de requisitos de un determinado cliente. Es posible que nosotros entendamos la calidad como un nivel bueno, regular o malo, o un nivel alto, medio o bajo, ¿cierto? Entendamos que el concepto inherente significa que algo existe o está presente de forma permanente, como algún atributo o alguna característica, dentro de algún elemento que estemos evaluando, como puede ser un producto o un servicio. La calidad, por lo tanto, es un elemento muy relativo y que depende mucho de qué tan satisfechos se encuentran nuestros requisitos. ¿Y qué es un requisito? Es una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Implícita significa que es habitual o una práctica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas, y se entiende que un requisito especificado es aquel que se declara en un documento. ¿Bien? Las normas de gestión, todas las normas de gestión, traen un conjunto de requisitos para poder ser implementado dicho sistema.
Por lo tanto, si yo quiero implementar un sistema de gestión de calidad, debo revisar los requisitos que aparecen en la norma ISO 9001-2015, que es la última versión. Si yo quisiera conocer el vocabulario técnico de calidad, debiera basarme, por ejemplo, en la norma ISO 9000, que esa es la diferencia que trae con 9001, ¿cierto? Una es el vocabulario técnico y la otra son los requisitos de la implementación. Por lo tanto, los requisitos es lo que nosotros necesitamos cumplir para poder evidenciar que se satisface lo requerido por dicha norma. ¿Bien? Cuando un auditor revisa el sistema de gestión, lo que hace en el fondo y tiene como gran objetivo es verificar el cumplimiento de requisitos. No es que el auditor busque encontrar hallazgos. El auditor necesita desarrollar su plan de auditoría de manera completa. Eso es para una auditoría exitosa. Independiente de que el resultado de la auditoría sea que la empresa o asociación se certifique o no, para un auditor el objetivo es desarrollar la auditoría completa según lo planificado, ¿ya? Y llegar a un punto en que pueda concluir y decir, nosotros podemos establecer que la organización logra cumplir los requisitos o no los logra cumplir. ¿Ya? Eso es el objetivo que busca un auditor, saber eso en caso de alguna revisión. Y la gestión de calidad, obviamente, involucra que la organización deba cumplir ciertos tipos. Por ejemplo, es un sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización. ¿Esto qué significa? Esto significa que debemos conocer los procesos de nuestro proyecto, de nuestra empresa, para poder identificar los puntos que deben ser mejorados. ¿Bien? Un proceso debemos entenderlo como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan con el resultado. Y eso podemos asociarlo a que los elementos de entrada generan resultados de otros procesos. Lo que entra en un proceso A va a tener un resultado. Bien. Ahora también tenemos que saber que, como se ve la imagen, con el ejemplo de un proceso hormigonado, nosotros sabemos que un proceso está por presencia de los elementos de seguimiento, a seguridad, información asociada a medio ambiente, información asociada a calidad como certificación requerida de algún método de información técnica asociada al proyecto. Todos estos elementos de entrada van a ser ingresados al que el proceso sea final. En este caso, una vez que el proceso de hormigonado finaliza, nosotros vamos a entender que existen algunos aspectos técnicos que se tienen que evaluar dentro del resultado. ¿Ya? Por ejemplo, aparece escrito ahí que se deban cumplir límites de control de resistencia a la compresión, según las normas chilenas, y que se cumplan también límites de control de resistencia a esfuerzos de la enferradura, que está asociada a esta etapa. Por lo tanto, se asocia ahí un gráfico para representar un poco la evaluación de resultados, desde el punto de vista de la calidad, ¿cierto? Desde el punto de vista técnico, y se asocia a un KPI, como lo vimos en la primera clase, porque un KPI es otra que sin problemas, o de lo contrario, nos pueden planificación y de muy organizada, ¿cierto? Muy ordenada.
Entonces, ese es el punto donde nosotros vamos a entender que hay un elemento de entrada, hay una secuencia de actividades y hay elementos de salida. Para efectos de este caso, se entiende que los elementos de salida de este proceso van a llegar a otro proceso. Veamos algún ejemplo. La secuencia de procesos nos permite saber cuál es lo siguiente, ¿cierto? Dentro de un dentro de que es muy debe permitir ser trazable, debe permitir tener un enfoque de proceso y debe estar asociado a un sistema de gestión. Ya con el ángulo de proceso de sistema de gestión, yo puedo estructurar esta forma de trabajo y plantear una estructurada defensa frente a una auditoría. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo el proceso A de bodega de materiales, yo puedo saber inmediatamente que en este caso yo voy a necesitar como entrada los materiales. Entonces la salida del proceso A va a ser las partidas de materiales que ya están previamente revisadas por un jefe de bodega, en este caso jefe del proceso A, porque ese primer control de aseguramiento de calidad que se hace en la bodega responde a un protocolo de ingreso de materiales a bodega. Ese protocolo que está acá en el rectángulo naranjo tiene anexo un formulario donde el responsable de bodega debe ir transformándolo en registro al momento de ingresarle datos, donde revisó las partidas de materiales de un determinado día, de un determinado proveedor, para ver si viene o no con algún tipo de defecto. Independiente del resultado que se genere, si cumple o no cumple, debe quedar el registro. Y ese registro, que yo lo puse ahí en rojo, debe estar trazable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo saber ubicarlo, debo saber identificarlo para cuando necesite demostrar gestión. Eso va a ser cuando llegue un auditor. Entonces, yo puedo saber que la frecuencia en la que se aplicó ese control de la calidad de los materiales se hizo o se debió hacer cuando el jefe de bodega utilizó el protocolo, utilizó el anexo del protocolo y empezó a llenar en base a lo que veía de una partida de materiales que iba llegando. Ahora, ¿con qué frecuencia? Con la frecuencia establecida en el plan de aseguramiento de calidad, que acá lo he estado representando en la tabla que aparece en el sector superior, donde aparecen proceso, control, registro, frecuencia y responsable de la ejecución, del control. Entonces, nosotros podemos establecer una frecuencia dentro del plan de aseguramiento de calidad, donde se diga quién debe hacer qué cosa, en qué minuto, ¿ya? Y nosotros que tenemos que ir revisando el avance gradual de estos cumplimientos, tenemos que pensar cómo lo hace un auditor y ver que nos van a ir verificando esto en función de la mejora. Entonces, si nosotros tenemos alguna desviación, lo primero es ser revisado. ¿Ya? El auditor va a ir directo a esa desviación, por ejemplo, un atraso en un registro, va a ser revisado en el sentido de que se va a necesitar comprobar que no es un problema sistémico que se esté repitiendo siempre los atrasos, sino que fue algo puntual y que la organización hizo algo para corregir ese atraso, ¿cierto? Entonces, entendamos que el jefe de bodega hizo el control en el proceso de bodega, proceso A, y sale del proceso A una partida de materiales que va al proceso B, que es tabiquería, donde también hay un control de ingreso, ya que está en el otro rectángulo naranjo, y que se llama protocolo de instalación de tabiquería, también trae un anexo para verificar si cumple o no cumple esa partida de materiales que viene ingresando, y el encargado del proceso de tabiquería tendrá que aplicarlo y dejar un registro respectivo de cumple o no cumple, ¿ya? Por el otro lado, también llegando al proceso de tabiquería, tenemos un proceso de trazado que también tiene asociado un protocolo, ¿cierto? Y tiene que cumplir los estándares que se requieren para tabiquería y tiene un ingreso a tabiquería, por lo tanto tabiquería requiere doble ingreso, doble elemento de entrada. Requiere materiales que vienen de la bodega de materiales y requiere
información técnica de trazado que viene del proceso trazado, ¿cierto? Una vez que esos elementos se han reunido, ya habiendo sido verificados por el responsable de tabiquería, avanzan con un elemento de salida que es el tabique, que va pasando del proceso de tabiquería al proceso de terminación, y también hay un protocolo que cumplir para llegar a terminación, que es la revisión del tabique. Y este tabique va a dejar un registro de cumple o no cumple, que también se debe almacenar, ¿ya? Entonces, todos estos cuadritos rojos que ustedes ven ahí, en el fondo representan la generación de registros. Y nosotros hemos definido, y la norma define, que los registros constituyen evidencias de aseguramiento de calidad para el Provisional Pack en este caso. Por eso que en la estructura que aparece escrita abajo, dice evidencia de aseguramiento de calidad para PAC, dice es igual al registro 1 más el registro 2 más el registro 3 más el registro N. N me refiero al que alcanza a llegar, ¿cierto? O sea, puedo tener muchos registros, pero siempre tienen que estar a mano, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, puedo estar construyendo un edificio, una torre, y de repente me auditan y el proyecto tiene varias torres de edificación y el auditor me pregunta, muéstrame los controles del proceso de la torre 2 y vamos a la torre 4. Entonces usted le dice, bueno, pero ya está construida. Bueno, pero usted los tiene guardados, ¿cierto? Entonces te muestra que controló. Y eso obviamente complementa a los registros, a los informes de laboratorio, a los ensayos que se han hecho y todo lo que pide la estructura de una especificación técnica y lo que piden las normas, ¿cierto? Por lo tanto, en esta pequeña secuencia que estoy mostrando, podemos ver el enfoque basado en procesos, que es la mirada que tiene el autor. Aquí estamos mirando con los ojos del autor. O sea, el auditor ve elementos de estos pasos y estos controles dejan registro. Esa es la lógica. Entonces, eso debemos verlo nosotros para poder entender cómo los procesos están armónicamente conectados, más allá de una carta GAN, sino también en cuanto a una lógica de trazabilidad. ¿Sí? Y lo que vemos acá consiste en un enfoque basado en proceso, pero de un proceso que está más lineal. Si volvemos al anterior, el otro no era tan lineal, ya eso lo tenemos con toda la información. Este está lineal. Pero vamos a agregar otro dato que hay que tener presente. En este ejemplo, vemos la entrada del proceso A, después viene la salida, no se especifica cuál es la salida, pero se dice que hay una salida, que a su vez se transforma inmediatamente en entrada de B. De B también la salida se transforma inmediatamente en entrada de C. Y de C también hay una salida. Entonces, lo importante que aquí se agrega es que, por ejemplo, para llegar de A a B, en B hay una retroalimentación hacia A de lo que recibió B de A en función del cumplimiento de requisitos. ¿Qué requisitos son esos? Pueden ser los requisitos de la ISO 9001, los requisitos de la especificación técnica, los requisitos de algún tipo de instrucción interna de la obra, de la construcción o del proyecto. Entonces, B necesita ciertos requisitos técnicos de A para poder hacer su etapa. Y esos se revisan dentro de los protocolos de recepción y esos se informan hacia atrás para decir, sí, lo que me enviaron está correcto. O decir, no, lo que me enviaron no está correcto porque le faltó X cosa, o corrija esta situación. Entonces, eso permite que tengamos mejora, ¿ya? Y como este enfoque basado en procesos se hace proceso a proceso, se establece ahí la diferencia del aseguramiento de calidad con el control de calidad. Porque el control de calidad, como lo hemos conversado, revisa solamente cuando el proceso ya está finalizado con producto terminado. Y lo que cumplió, cumplió y lo que no se perdió. Entonces ahí empieza un concepto denominado merma, donde hay mucha pérdida. La merma consiste en pérdida de material, insumo, mano de obra, energía, tiempo, que las empresas no están dispuestas a aceptar y que tampoco es rentable y que tampoco es beneficioso para el sistema de gestión de calidad. Por eso es que hoy en día hablamos de un plan de aseguramiento de calidad, si no se llamaría un plan de control de calidad. Esa es la diferencia, ¿bien? Esto es un enfoque proceso lineal, estimados. Y el enfoque basado en proceso también considera que los procesos se pueden ir subclasificando en procesos que son de tipo estratégico o gerencial, procesos de soporte, procesos de medición, análisis y mejora,
y que obviamente son los elementos que nos permiten tener una retroalimentación de los requerimientos que se han cumplido y que el cliente ha manifestado como un estado de satisfacción, ¿ya? Y también saber cuáles son los puntos de desviación, de variabilidad de proceso, y que nos permiten hacer la mejora continua cuando le hemos identificado cuál es la falta y hemos tomado acciones para poder corregirla, ¿cierto? Haciendo obviamente los respectivos análisis causales, investigación de qué es lo que falló y por qué falló, para llegar a la causa raíz. Si llegamos a la causa raíz de una falla, nosotros vamos a entender claramente que vamos a poder establecer medidas de control que sean efectivas para poder solucionar ese problema y que no se vuelva a repetir, ¿ya? También tenemos que determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de procesos sean eficaces, ¿ya? Y obviamente necesitamos tener una información que viene de la anterior norma 9001-2000, que se mantiene el concepto de procedimiento y que se sigue ocupando como definición, que es una forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Y de esa manera nosotros, al tener una especificación, entendemos que la mayor especificación que podemos nosotros conocer es la especificación técnica que nos ha enviado el cliente para poder hacer el proyecto, y que para poder cumplir con esa especificación yo necesito recursos, que es una cosa lógica de proyectos, pero eso acá se explica como algo básico, ¿cierto? Y yo necesito saber cuáles son mis recursos, necesito saber cuál es la especificación y cuáles son las formas de ejecutar la parte técnica, que son los procedimientos, ¿cierto? Entonces una especificación se entiende que es un documento que establece requisitos, tan simple como eso. Y los recursos son los que tenga disponible la organización. Recurso humano, recurso material, recurso económico, recurso tiempo, ¿cierto? Para eso nosotros hacemos un seguimiento y medición de procesos. Saber cómo estamos desarrollando nuestras actividades dentro de cada proceso. Ahí se ve claramente la estructura de proceso y actividad. Y también tenemos que ir generando registros. ¿Cómo se define un registro? Es un documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. También una forma más sencilla de recordarlo es que un registro es un formulario al cual se le añaden datos, ¿ya? Un registro es una evidencia, ¿ya? Presenta resultados y genera evidencia de mucha utilidad en auditoría. No es lo mismo un formulario que un registro, ¿cierto? Si yo le pido a usted, muéstrame un registro de asistencia a una capacitación, lo que le está pidiendo el auditor es que usted le muestre el papel con los nombres y las firmas de la gente, la fecha y todo en regla. Ahora, si usted le muestra el formulario y no el registro, significa que usted le muestra el formato en blanco. Eso es un formulario, un formato en blanco. Lo que vale son los registros, obviamente, ¿cierto? Y también necesitamos implementar las acciones necesarias para alcanzar resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. Esto significa que para, por ejemplo, viendo un modelo de un sistema de gestión de calidad según ISO 9001, vamos a entender que hay un contexto, vamos a entender que está un ciclo de Deming, que lo vimos en la primera clase, que es la secuencia de iteración de planificar, hacer, chequear y actuar, ¿cierto? Planificar, hacer, chequear o verificar y actuar. Esa repetición nos permite ir acercándonos hacia la mejora continua. Dentro de un contexto que aparece acá mencionado, eso es algo nuevo que aparece acá en 9001-2015, porque el contexto se describe como un escenario donde se mueve la organización, un entorno que es un entorno económico, social, donde está ubicada la empresa y que permite o impide, según sea el caso, cuáles sean los proyectos, la forma en que hace las cosas y la forma en que en el fondo desempeña su sistema de gestión de calidad, la organización. Bien, tenemos los requisitos de un cliente que ingresan al sistema de gestión y que se someten al funcionamiento del sistema de gestión. Son analizados, son planificados, se ejecuta un proyecto, se va verificando que está en regla y si hay alguna desviación se tiene que corregir. Y eso se repite. Si alguna de esas etapas del ciclo de Deming o ciclo de mejora continua no se hacen, obviamente no vamos a tener un buen resultado en nuestra gestión, ¿ya? También tenemos como información las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. ¿Quiénes pueden ser partes interesadas pertinentes?
que también en inglés se conoce como el concepto de stakeholders. Los stakeholders o partes interesadas son aquellos, por ejemplo, que le interesa que este proyecto funcione bien. ¿Quién puede ser? Un mandante, por ejemplo, el MOB, le interesa que el proyecto ande bien. Le interesa que el proyecto esté dentro de los tiempos, que se cumpla la Carta Gantt en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad de lo que se haga en el proyecto. También importa a la gente que pueda ser accionista de la empresa constructora, que es la gente que está poniendo la espalda económica atrás de la empresa constructora que está ejecutando, ¿ya? También puede ser una empresa o servicio de inspección técnica de obra, que le interese que el proyecto se haga bien, porque ellos están revisando que no hayan atrasos, porque esa es la misión que les dio un mandante, ¿cierto? Entonces, ahí obviamente que nosotros tenemos harto que hacer, porque en el fondo nosotros estamos monitoreando y controlando sobre los controles, gestionando que se establezca un plan de trabajo, que se llama un plan de aseguramiento de calidad, que está dentro de la primera etapa del ciclo de Deming, después monitoreando cómo se está ejecutando y participando directamente en la verificación de los resultados del hacer, y también estableciendo esa información para que se puedan tomar actuaciones de control en caso de que se necesite corregir alguna desviación. Entonces, esto a grosso modo es parte de la relación que hay entre el Professional PAC y el modelo del sistema de gestión de calidad según ISO 9001-2015. ¿Ya? Participamos en el ciclo de mejora, participamos analizando parte del contexto, analizamos los requisitos clientes, estamos dentro del cumplimiento de las expectativas de las partes interesadas o stakeholders, y también repercutimos directamente en la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos contribuyendo al tipo de resultados que entrega el sistema de gestión de calidad de la empresa, del proyecto o de la organización, y eso se materializa a través de los distintos productos o servicios que la organización va entregando, ¿cierto? En este caso, el servicio se entiende como servicio al servicio de hacer la obra, servicio de construcción, y el producto es la obra terminada, edificio, casa, puente, túnel, conjunto habitacional, etcétera, ¿cierto? Eso es lo que podemos ir revisando hasta el minuto, ¿ya? Eh, Dentro de lo que nosotros vamos a dejar como actividad, ¿ya? Hasta el modelo de gestión de calidad de esta clase asincrónica, va a ser un análisis del ciclo de Deming que va a quedar en el sistema, y es una actividad que tenemos que dejar lista para la próxima clase del día miércoles. Entonces yo la voy a dejar planteada, ustedes van a tener que ejemplificar un ciclo de Deming en proceso constructivo. Cada uno va a tener que explicar para un caso de una obra cuáles son las etapas de planificación, cuáles son las etapas de ejecución, cuáles son las acciones de verificación y cuáles son las formas en que se controla. Vamos a dar una cantidad de ítems en un documento que va a quedar en el sistema, pero esa actividad es una actividad que usted tiene que realizar para el día miércoles, ¿bien? Para el día miércoles 7 de diciembre, eso hay que tenerlo realizado. Así que yo dejo hasta aquí esta clase asincrónica, esperando haber sido claro. Obviamente, si hay dudas, consultas, las vamos a revisar en la próxima clase en vivo, digamos. Eh, Así que agradezco la atención. Esta clase está quedando grabada para que ustedes la puedan revisar con calma. Bien, les envío un saludo y revisen la actividad que quedó en el sistema para entregarla el 7 de diciembre respecto al ciclo de Deming. Bien, les habló Milton Figueroa. Un saludo y éxito a todos.